El 31 de diciembre de 2016, a las 23 horas, 59 minutos y 59 segundos, algo extraordinario sucedió. Los relojes atómicos más precisos del mundo, relojes capaces de medir el tiempo con una exactitud de un segundo en 300 millones de años, tuvieron que detenerse deliberadamente durante un segundo entero. No fue un error, no fue un fallo técnico, fue una corrección necesaria porque la Tierra misma no gira con la precisión perfecta que la humanidad moderna exige. Y ese único segundo casi causó el caos en los sistemas informáticos de todo el planeta. Hoy descubrirás por qué el tiempo que miden nuestros relojes y el tiempo real de la Tierra son dos cosas completamente diferentes. Si te fascinan los secretos ocultos detrás de cosas cotidianas, no olvides suscribirte al canal. Para entender por qué esto sucede, necesitamos empezar desde el principio. ¿Qué es exactamente un segundo? Parece una pregunta absurdamente simple. Un segundo es un segundo. Es lo que dura un tic-tac del reloj. Todos lo sabemos. Pero la respuesta científica moderna es mucho más interesante y más complicada de lo que imaginas. Durante la mayor parte de la historia humana, definimos el tiempo en términos de la rotación de la Tierra. Un día era el tiempo que tardaba la Tierra en dar una vuelta completa sobre su eje. Dividimos ese día en 24 horas, cada hora en 60 minutos, cada minuto en 60 segundos. Un segundo era, por definición, la 18 milésima parte de un día solar medio. Era una fracción del movimiento de nuestro planeta. Esta definición funcionó perfectamente bien durante siglos. Los relojes mecánicos, los relojes de sol, los relojes de agua, todos medían el tiempo en relación con el movimiento aparente del Sol en el cielo, que a su vez reflejaba la rotación de la Tierra. Era un sistema natural, intuitivo y suficientemente preciso para las necesidades de la vida cotidiana. Pero en el siglo XX todo cambió. Con el avance de la tecnología, especialmente en comunicaciones, navegación y astronomía, necesitábamos medir el tiempo con una precisión que ningún reloj mecánico podía proporcionar. Y fue entonces cuando los científicos desarrollaron los relojes atómicos. Un reloj atómico no mide el tiempo basándose en el movimiento de la Tierra. En su lugar, usa las propiedades cuánticas de los átomos. Específicamente, los relojes atómicos modernos usan átomos de cesio 133. Estos átomos, cuando son excitados por microondas de una frecuencia específica, oscilan entre dos estados energéticos a una frecuencia perfectamente constante. 9.192.600.000, 31.770 oscilaciones por segundo. En 1967, la Conferencia General de Pesas y Medidas adoptó una nueva definición oficial del segundo basada en esta propiedad del cesio. Un segundo fue redefinido como exactamente 9.192.631.770 oscilaciones del átomo de cesio 133. El segundo ya no dependía de la rotación de la Tierra. Era un fenómeno cuántico absolutamente constante. Y aquí comenzó el problema. Resulta que la Tierra no es un reloj perfecto. Nuestro planeta gira sobre su eje, sí, pero no lo hace con una regularidad perfecta e inmutable. La duración del día solar varía constantemente por razones que exploraremos en detalle más adelante. A veces la Tierra gira un poco más rápido, a veces un poco más lento. La diferencia en cualquier día individual es minúscula, apenas milisegundos, pero se acumula con el tiempo. Y aquí está el dilema. Los relojes atómicos son absolutamente perfectos, marchando adelante con una precisión impecable. Pero la Tierra es levemente impredecible en su rotación. Si dejamos que los relojes atómicos marchen sin corrección, eventualmente habrá una diferencia significativa entre el tiempo que indican nuestros relojes y la posición real del Sol en el cielo. Para entender cuán problemático sería esto, considera que toda nuestra civilización moderna está sincronizada con el tiempo atómico. Los sistemas GPS, las redes de telecomunicaciones, los mercados financieros, el Internet, la aviación, todas estas tecnologías críticas dependen de una sincronización temporal extremadamente precisa. Si hay discrepancias en el tiempo,
los sistemas fallan. Pero al mismo tiempo, hay convenciones históricas y prácticas que vinculan nuestro tiempo con la posición del Sol. El mediodía debería coincidir, al menos aproximadamente, con cuando el Sol está en su punto más alto. Si permitimos que nuestros relojes atómicos perfectos se desincronicen completamente de la rotación terrestre, en unos pocos siglos el mediodía oficial podría caer a las 2 o 3 de la tarde solar. La solución que los científicos adoptaron en 1972 fue el segundo intercalar. La idea es simple en principio, aunque complicada en la práctica. Cuando la diferencia entre el tiempo atómico y el tiempo basado en la rotación terrestre se acerca a un segundo, se añade un segundo extra al reloj oficial. Este segundo extra, el segundo intercalar, mantiene los dos sistemas sincronizados. Desde 1972 hasta 2016 se han añadido 27 segundos intercalares, no uno por año, sino de manera irregular, cuando los científicos determinan que la discrepancia acumulada justifica la corrección. A veces pasan años sin necesitar uno. Otras veces se añaden dos en el mismo año. Pero esta solución aparentemente elegante ha creado problemas que los pioneros del sistema probablemente nunca anticiparon completamente. En el mundo analógico de 1972, añadir un segundo aquí y allá era relativamente inofensivo. Pero en el mundo digital del siglo XXI, ese único segundo puede tener consecuencias devastadoras. ¿Por qué? Porque los sistemas informáticos modernos asumen que el tiempo siempre avanza de manera uniforme. Están programados para esperar que después del segundo número 59 venga el segundo número 0 del minuto siguiente. No están preparados para que exista un segundo número 60, que es exactamente lo que ocurre cuando se inserta un segundo intercalar. En 2012, cuando se añadió un segundo intercalar, el impacto fue global y caótico. Reddit, una de las plataformas de Internet más visitadas del mundo, cayó durante casi una hora. Qantas Airlines, la aerolínea australiana, experimentó fallos en sus sistemas de check-in que afectaron a cientos de vuelos. LinkedIn, Mozilla Firefox y decenas de otras plataformas importantes sufrieron errores. Algunos sistemas financieros reportaron transacciones duplicadas o perdidas. Todo porque había un segundo que los programas informáticos no sabían cómo manejar. Ahora que entendemos el problema del segundo intercalar, profundicemos en la causa raíz. ¿Por qué la Tierra no gira con perfecta regularidad? La respuesta es fascinante y revela cuán dinámico y complejo es nuestro planeta. La Tierra no es una bola de billar perfecta girando en el vacío sin interferencias. Es un sistema enormemente complejo con un núcleo de hierro fundido, un manto de roca parcialmente líquida, océanos que se mueven constantemente, una atmósfera que transporta masas de aire de un lugar a otro, capas de hielo que crecen y se derriten, y una luna que ejerce fuerzas de marea sobre todo el sistema. Todos estos factores afectan la velocidad de rotación de la Tierra de maneras medibles. Empecemos con la influencia más significativa a largo plazo: la Luna. Las fuerzas de marea entre la Tierra y la Luna están desacelerando gradualmente la rotación terrestre. La gravedad de la Luna tira del agua de los océanos, creando las mareas. Pero debido a la fricción y la forma de las cuencas oceánicas, las mareas no están perfectamente alineadas con la línea que une la Tierra y la Luna. El abultamiento oceánico está ligeramente adelantado en la dirección de rotación terrestre. La gravedad lunar tirando de este abultamiento desalineado actúa como un freno, desacelerando gradualmente la Tierra. Este proceso ha estado ocurriendo durante miles de millones de años. Cuando la Tierra se formó, un día duraba solo unas 6 horas. Los dinosaurios vivieron en un mundo con días de aproximadamente 23 horas. Y nuestros descendientes lejanos, si existen, experimentarán días de 25 horas o más. La desaceleración es de aproximadamente 2 milisegundos por siglo, imperceptible en cualquier vida humana individual, pero acumulativa a lo largo del tiempo geológico. Esta desaceleración a largo plazo es la razón principal por la que hemos necesitado añadir segundos intercalares desde que comenzamos a usar relojes atómicos.
Los relojes atómicos marcan el tiempo perfectamente, pero la Tierra gira cada vez más lento, así que los días son cada vez ligeramente más largos. Eventualmente, esta diferencia acumulada requiere la corrección de un segundo intercalar. Pero la desaceleración lunar es solo una parte de la historia. Hay efectos a corto plazo, algunos de los cuales son sorprendentemente mundanos en sus causas pero significativos en sus consecuencias. Los vientos, por ejemplo, afectan la rotación de la Tierra. Esto puede sonar absurdo. ¿Cómo pueden los vientos, esas corrientes de aire relativamente delgadas en comparación con el planeta entero, afectar la rotación de una esfera de 6 trillones de toneladas? La respuesta está en la conservación del momento angular. El momento angular total del sistema Tierra-atmósfera debe conservarse. Si la atmósfera acelera en cierta dirección, la Tierra sólida debe desacelerar ligeramente para compensar, y viceversa. Durante el invierno boreal, los fuertes vientos del oeste en el hemisferio norte transfieren momento angular a la Tierra, haciéndola girar ligeramente más rápido. Durante el verano, el patrón se invierte. Estas variaciones estacionales en la velocidad de rotación son perfectamente medibles con los instrumentos modernos. Las corrientes oceánicas tienen un efecto similar. El sistema de corrientes oceánicas globales, esa cinta transportadora de agua que circula por todos los océanos del mundo, transporta cantidades masivas de momento angular. Cuando las corrientes cambian de intensidad o dirección, afectan la rotación terrestre. El fenómeno de El Niño, esa perturbación periódica de las corrientes del Pacífico, produce cambios medibles en la velocidad de rotación de la Tierra. Los terremotos masivos también pueden alterar la rotación terrestre. Cuando ocurre un terremoto de gran magnitud, redistribuye masa dentro de la Tierra. Si la masa se mueve hacia el eje de rotación, como cuando una patinadora sobre hielo acerca sus brazos al cuerpo, la Tierra gira más rápido. Si la masa se aleja del eje, gira más lento. El terremoto de Sumatra en 2004, uno de los más poderosos jamás registrados con una magnitud de 9,1, acortó el día terrestre en aproximadamente 2,680 microsegundos. El terremoto de Chile en 2010, de magnitud 8,8, acortó el día en aproximadamente 1,26 microsegundos. Estos son cambios minúsculos, imperceptibles en la vida cotidiana, pero perfectamente detectables por los instrumentos científicos modernos. Los cambios en las capas de hielo también afectan la rotación. Cuando el hielo de los casquetes polares se derrite, el agua fluye hacia los océanos y se redistribuye por todo el planeta. Esta redistribución de masa cambia el momento de inercia de la Tierra y, por tanto, su velocidad de rotación. El derretimiento actual de los glaciares y capas de hielo, debido al cambio climático, está produciendo cambios medibles en la velocidad de rotación terrestre. Un estudio publicado en 2024 reveló algo sorprendente. El derretimiento del hielo en Groenlandia y la Antártida está cambiando la velocidad de rotación de la Tierra de manera tan significativa que podría retrasar la necesidad del próximo segundo intercalar negativo. Sí, has oído bien, un segundo intercalar negativo, donde se eliminaría un segundo del reloj en lugar de añadir uno. Esto sería algo completamente sin precedentes en la historia del cronometraje moderno. ¿Por qué un segundo negativo? Porque resulta que la Tierra también puede acelerar su rotación en ciertas condiciones, no solo desacelerarse. En los últimos años, los científicos han observado algo inesperado. Desde aproximadamente 2020, la Tierra ha estado girando ligeramente más rápido de lo normal. El 29 de junio de 2022 fue el día más corto jamás registrado, desde que comenzamos a usar relojes atómicos, siendo 1,59 milisegundos más corto que un día estándar de 24 horas. Los científicos todavía no están completamente seguros de qué está causando esta aceleración temporal. Hay varias hipótesis. Una posibilidad es que movimientos en el núcleo interno de la Tierra, ese enorme cristal de hierro en el centro del planeta, estén redistribuyendo masa de maneras que aceleran la rotación. Otra posibilidad es que sea parte de un ciclo natural de variaciones en la rotación que los científicos han identificado
pero no comprenden completamente. Lo que hace esto particularmente interesante es que si la Tierra continúa acelerando, llegará un momento en que el tiempo atómico se adelante al tiempo terrestre en lugar de quedarse atrás. En ese caso, necesitaríamos restar un segundo en lugar de añadirlo, creando ese segundo intercalar negativo sin precedentes. Un segundo negativo sería aún más problemático para los sistemas informáticos que los segundos positivos. Al menos con un segundo extra, los sistemas pueden pararse durante un momento y luego continuar. Pero eliminar un segundo del flujo de tiempo podría hacer que eventos que los sistemas esperan que ocurran en el futuro aparecieran de repente en el pasado, creando paradojas lógicas en los algoritmos que gestionan transacciones, comunicaciones y procesos críticos. Los ingenieros de las grandes empresas tecnológicas están perfectamente conscientes de este riesgo. Google desarrolló una técnica llamada SMEAR, que en lugar de añadir o restar un segundo de manera brusca, distribuye la corrección gradualmente a lo largo de varias horas, haciendo que los relojes de sus servidores vayan ligeramente más rápido o más lento, de manera imperceptible, hasta que la corrección se complete. Es una solución elegante que evita el caos del segundo repentino. Amazon, Microsoft y otras grandes empresas tecnológicas han adoptado enfoques similares. Pero la falta de un estándar universal para manejar los segundos intercalares significa que diferentes sistemas pueden implementar correcciones de maneras diferentes, creando potenciales conflictos cuando estos sistemas interactúan entre sí. Esta cacofonía de soluciones diferentes fue precisamente lo que causó los problemas de 2012. Algunos sistemas añadieron el segundo de golpe, otros usaron variantes del método de SMEAR. Y cuando estos sistemas intentaron comunicarse entre sí, las discrepancias crearon errores en cascada. La experiencia de 2012 desencadenó un debate que todavía no se ha resuelto completamente. ¿Debería abolirse el segundo intercalar? ¿Debería el tiempo oficial simplemente desacoplarse de la rotación de la Tierra y seguir únicamente el tiempo atómico, dejando que la diferencia entre ambos se acumule sin corrección? La pregunta de si abolir el segundo intercalar puede parecer técnica y árida a primera vista, pero en realidad toca algo profundo sobre la naturaleza del tiempo, nuestra relación con el cosmos, y cómo equilibramos las necesidades de la civilización moderna con los ritmos del planeta que habitamos. Por un lado están los defensores de mantener el segundo intercalar. Su argumento central es filosófico y práctico a la vez. El tiempo humano debería estar anclado a la realidad física del mundo que habitamos. El Sol ha marcado el tiempo para nuestra especie durante toda su historia. El concepto de mediodía, de amanecer y atardecer, de la jornada laboral organizada alrededor de la luz solar, todo esto tiene sentido solo si nuestros relojes están sincronizados con la rotación real de la Tierra. Si abandonamos el segundo intercalar y dejamos que el tiempo atómico corra libre sin corrección, en 300 años habría una diferencia de aproximadamente 5 minutos entre el tiempo oficial y la posición del Sol. En 1000 años, la diferencia sería de unos 17 minutos. En 10.000 años, más de 2 horas. El mediodía oficial ocurriría cuando el Sol todavía esté en la mañana. Para la vida cotidiana de la mayoría de las personas, esto podría parecer tolerable. Después de todo, los usos horarios ya crean discrepancias entre el tiempo oficial y la posición solar en muchos lugares. El mediodía en el extremo occidental de un uso horario puede ocurrir cuando el Sol todavía está bastante lejos de su punto más alto. Pero esta desincronización gradual del tiempo astronómico podría tener consecuencias más profundas en disciplinas como la astronomía, la geodesia y la navegación que dependen de la relación precisa entre el tiempo y la posición de los cuerpos celestes. Los defensores del segundo intercalar también señalan que el caos digital que ocurrió en 2012 no fue un argumento contra el segundo intercalar en sí, sino contra la mala gestión del mismo por parte de la industria tecnológica. Si los estándares para manejar los segundos intercalares fueran claros y universalmente implementados, los fallos no ocurrirían. El problema no es el segundo extra, sino la falta de preparación. Por otro lado, los argumentos para abolir el segundo intercalar
son poderosos y han ganado terreno significativo en la comunidad científica y tecnológica. El argumento principal es que el mundo moderno ya no puede permitirse la imprevisibilidad de los segundos intercalares. Piensa en la infraestructura del mundo digital contemporáneo. Hay miles de millones de dispositivos conectados a Internet, desde teléfonos inteligentes hasta sistemas de control industrial, desde mercados financieros hasta redes eléctricas. Todos estos sistemas dependen de una sincronización temporal precisa. Los protocolos de Internet, como el protocolo de tiempo de red, sincronizan los relojes de todos estos dispositivos a una precisión de milisegundos. Cuando se inserta un segundo intercalar, este ecosistema masivo de sistemas interconectados debe ser notificado y debe adaptarse simultáneamente. Cualquier sistema que no reciba la notificación o que la implemente incorrectamente puede quedar desincronizado del resto, creando errores que se propagan en cascada a través de la red global. Los sistemas financieros son particularmente vulnerables. Los mercados de valores modernos ejecutan millones de transacciones por segundo, con algoritmos que toman decisiones basadas en marcas temporales precisas. Una discrepancia de un segundo en los registros de tiempo puede hacer que una transacción parezca haber ocurrido antes o después de otra, con consecuencias potencialmente enormes para los precios de los activos y la integridad del mercado. Los sistemas de telecomunicaciones también dependen críticamente del tiempo. Las redes de telefonía móvil coordinan la transmisión de datos entre miles de torres de telefonía usando señales de tiempo precisas. Los sistemas GPS, que se han vuelto fundamentales para la navegación, la logística y decenas de otras aplicaciones, dependen de la sincronización temporal a una precisión de nanosegundos. En noviembre de 2022, la Conferencia General de Pesas y Medidas, el organismo internacional responsable de los estándares de medición, tomó una decisión histórica. Votó a favor de abolir el segundo intercalar para el año 2035. A partir de esa fecha, el tiempo universal coordinado, el estándar global de tiempo, dejará de ser corregido con segundos intercalares. Esto no significa que el tiempo atómico y el tiempo terrestre se desincronizarán indefinidamente sin ningún tipo de corrección. La decisión incluye la creación de un nuevo sistema de corrección que actuará en escalas de tiempo mucho más largas, posiblemente añadiendo o restando un minuto completo cada pocos siglos en lugar de segundos individuales impredeciblemente. Esto dará a los sistemas tecnológicos décadas de aviso previo para prepararse. Pero la decisión generó controversia inmediata. Rusia se opuso firmemente, argumentando que el abandono del segundo intercalar crearía problemas para los sistemas de navegación satelital GLONASS, el equivalente ruso del GPS. Varios países con fuertes tradiciones astronómicas también expresaron preocupación. El debate entre la practicidad tecnológica y el respeto por los ritmos naturales del planeta estaba lejos de estar resuelto. Hay algo filosóficamente profundo en este debate que vale la pena considerar. Durante toda la historia humana, el tiempo fue algo que experimentamos en relación con el mundo natural. El amanecer marcaba el comienzo del día. El mediodía era cuando el sol estaba más alto. El crepúsculo señalaba el fin de la jornada. El tiempo era inherentemente astronómico, anclado en los movimientos de los cuerpos celestes. La revolución industrial cambió esto parcialmente. Los relojes mecánicos permitieron una sincronización más precisa que el sol, y los horarios del tren crearon los primeros usos horarios estandarizados. El tiempo dejó de ser completamente local y se convirtió en algo más abstracto y convencional. Pero los relojes atómicos representan un salto cualitativo diferente. Por primera vez en la historia, estamos midiendo el tiempo con un estándar completamente desconectado de cualquier fenómeno astronómico o geofísico. El cesio 133 oscila a la misma frecuencia en cualquier lugar del universo, independientemente de si hay planetas girando, soles brillando o luna ejerciendo sus mareas. En cierto sentido, los relojes atómicos miden el tiempo verdadero, el tiempo de la física fundamental, desconectado de los accidentes del sistema solar particular en el que vivimos.
Y la propuesta de abolir el segundo intercalar es, en esencia, una propuesta de adoptar este tiempo fundamental como nuestro estándar, dejando atrás nuestra dependencia ancestral de los ritmos terrestres. ¿Es esto un avance o una pérdida? Los científicos y filósofos del tiempo argumentan ambas posiciones con pasión. Algunos ven la adopción del tiempo atómico puro como una maduración de nuestra civilización, una liberación de las cadenas de nuestra situación planetaria particular. Otros lo ven como un alejamiento preocupante de nuestra conexión con el mundo físico que habitamos, una abstracción más en una larga serie de abstracciones que nos separan de la naturaleza. Lo cierto es que este debate, que puede parecer técnico y esotérico, toca preguntas fundamentales sobre qué es el tiempo, cómo lo experimentamos y cuál es nuestra relación con el planeta que llamamos hogar. El segundo intercalar, ese momento aparentemente insignificante que se añade o se resta al reloj global, es en realidad un microcosmos de tensiones más profundas entre la naturaleza y la tecnología, entre la tradición y la modernidad, entre la Tierra y el cosmos. Para apreciar completamente la importancia del segundo intercalar y el debate sobre su abolición, necesitamos hacer un viaje por la historia del cronometraje humano. Porque la manera en que medimos el tiempo ha cambiado radicalmente a lo largo de los siglos, y cada cambio ha reflejado y a la vez transformado la sociedad que lo adoptó. Los primeros seres humanos medían el tiempo de la manera más natural posible, observando el cielo. El sol, la luna y las estrellas proporcionaban un calendario y un reloj natural. El amanecer marcaba el comienzo del día. La posición del sol indicaba si era mañana, mediodía o tarde. Las fases de la luna daban un ritmo mensual. Las estaciones del año, marcadas por la posición del sol en el horizonte al amanecer y al atardecer, organizaban el año agrícola. Los primeros relojes que intentaron medir el tiempo con más precisión que la simple observación del sol fueron los relojes de sol, que proyectaban la sombra de un gnomon sobre una superficie marcada para indicar la hora. Los relojes de sol más antiguos, conocidos, datan de aproximadamente 1500 a.C. en Egipto. Eran razonablemente precisos para su época, aunque dependían completamente de la luz solar y variaban según la latitud y la época del año. Los relojes de agua, o clepsidras, permitieron medir el tiempo incluso de noche o en días nublados. Agua fluyendo de un recipiente a otro a un ritmo constante marcaba el paso del tiempo. Los griegos, romanos y civilizaciones del Oriente Próximo usaron clepsidras elaboradas con mecanismos de alarma y sistemas de compensación para mantener la precisión. Pero fue la Europa medieval la que dio el siguiente gran salto en el cronometraje: el reloj mecánico. En los siglos XIII y XIV, los primeros relojes mecánicos con escapes y ruedas dentadas comenzaron a aparecer en las torres de las catedrales europeas. Eran grandes, ruidosos y no particularmente precisos, pudiendo desviarse varios minutos al día. Pero marcaban un momento crucial. El tiempo comenzaba a separarse del movimiento natural del sol. Los relojes de torre medieval no tenían minutero. Solo tenían una hora, porque la precisión de un minuto era innecesaria en un mundo donde la agricultura y la vida comunitaria dictaban los ritmos del día. Pero a medida que el comercio creció, la necesidad de mayor precisión aumentó. Los contratos comerciales, las reuniones de mercaderes, los horarios de los barcos, todo requería una coordinación temporal más refinada. En el siglo XVII, el astrónomo y físico neerlandés Christian Huygens inventó el reloj de péndulo en 1656. El péndulo, que oscila con una frecuencia determinada por su longitud, proporcionó un regulador mucho más preciso que los mecanismos anteriores. Los relojes de péndulo podían mantener el tiempo con una precisión de segundos por día, una mejora dramática sobre los relojes medievales. Huygens también inventó el mecanismo de muelle espiral para relojes de bolsillo, haciendo posible los relojes portátiles más precisos. Esto fue transformador para la navegación marítima, donde determinar la longitud requería comparar el tiempo local con el tiempo de un meridiano de referencia. Los marineros podían por primera vez
llevar consigo un registro preciso del tiempo mientras navegaban. El siglo XIX trajo la estandarización del tiempo. Antes de la era del ferrocarril, cada ciudad mantenía su propio tiempo local, basado en cuando el sol estaba en su punto más alto en ese lugar específico. El mediodía en Londres ocurría aproximadamente 10 minutos antes que en Bristol y 20 minutos antes que en Plymouth. Esto era perfectamente aceptable cuando viajar de una ciudad a otra tomaba días. Pero los ferrocarriles cambiaron todo. Un tren que sale de Londres a las 10 de la mañana y llega a Bristol no puede seguir tanto el tiempo londinense como el bristoliano simultáneamente. Las compañías ferroviarias comenzaron a adoptar un tiempo estándar para toda su red. En Gran Bretaña, el tiempo de Greenwich se convirtió en el estándar ferroviario nacional en 1847. Eventualmente, en 1808-94, fue adoptado como el tiempo legal oficial del país. El establecimiento de los usos horarios internacionales en la Conferencia Internacional del Meridiano de 1884 fue otro hito crucial. El mundo fue dividido en 24 usos horarios, cada uno con un tiempo estándar basado en el meridiano de Greenwich. Era la primera vez que el tiempo se convirtió explícitamente en una convención política y social, no simplemente en una observación natural. Esta estandarización fue en sí misma una forma de separar el tiempo de la realidad astronómica local. Alguien en el extremo occidental de un uso horario experimentaba el mediodía oficial cuando el sol todavía estaba significativamente lejos de su punto más alto. El tiempo oficial y el tiempo solar ya no eran idénticos, y la sociedad aceptó esta discrepancia por conveniencia práctica. El siglo XX llevó esta separación aún más lejos con los relojes de cuarzo. Los cristales de cuarzo vibran a una frecuencia muy precisa cuando se les aplica corriente eléctrica, y estas vibraciones pueden usarse para medir el tiempo con gran precisión. Los relojes de cuarzo, ahora en casi todos, los teléfonos y relojes de pulsera, son típicamente precisos a unos pocos segundos por año. Pero incluso los relojes de cuarzo son enormemente menos precisos que los relojes atómicos modernos. Y es aquí donde la historia del cronometraje da su salto más radical. Cuando el segundo fue redefinido en términos de las propiedades cuánticas del átomo de cesio en 1967, el tiempo dejó de estar definido en términos de fenómenos astronómicos por primera vez en la historia humana. Esta transición representa algo profundo. Durante toda la historia humana anterior, incluso con relojes mecánicos y de cuarzo, el tiempo oficial se calibraba regularmente contra la observación astronómica. Los observatorios como el de Greenwich existían precisamente para observar el movimiento del Sol y las estrellas, y proporcionar el tiempo real con el que se ajustaban los relojes. Con la redefinición atómica del segundo, este vínculo con la astronomía se cortó. El tiempo atómico es el tiempo real, ahora, y son los movimientos astronómicos los que se miden en términos del tiempo atómico, no al revés. Es un cambio de perspectiva casi copernicano. El tiempo ya no gira alrededor de la Tierra. La Tierra se mide en términos del tiempo. Esta historia del cronometraje nos muestra una tendencia consistente. Cada nueva tecnología de medición del tiempo ha traído mayor precisión, pero también mayor abstracción de la experiencia directa del tiempo natural. Y con cada abstracción, el tiempo se ha vuelto más poderoso como herramienta de coordinación social, pero también más desconectado de los ritmos del mundo físico. El segundo intercalar es, en este contexto, el último intento de mantener un cordón umbilical entre el tiempo abstracto y perfecto de los átomos y el tiempo concreto e imperfecto de nuestro planeta. Y la decisión de abolirlo para 2035 representa el corte definitivo de ese cordón. Hay también una dimensión psicológica fascinante en todo esto. La manera en que experimentamos subjetivamente el tiempo tiene muy poco que ver con la precisión de los relojes atómicos. Todos sabemos que el tiempo parece pasar más rápido cuando estamos entretenidos y más lento cuando estamos aburridos. Los momentos de crisis o peligro pueden parecer alargarse dramáticamente. La infancia parece, en retrospectiva, haber durado más que décadas de vida adulta.
Los psicólogos han estudiado esta distorsión subjetiva del tiempo extensamente. El tiempo subjetivo está influenciado por la temperatura corporal, la atención, las emociones y hasta por cuántas memorias nuevas estamos formando. Las experiencias novedosas parecen durar más porque nuestro cerebro forma más memorias detalladas de ellas. Las rutinas monótonas parecen pasar en un parpadeo porque el cerebro no forma muchas memorias distintas de experiencias similares. Esta brecha entre el tiempo objetivo del reloj y el tiempo subjetivo de la experiencia humana es tan fundamental como la brecha entre el tiempo atómico y el tiempo terrestre. En ambos casos estamos confrontando el hecho de que el tiempo no es una sola cosa simple, sino múltiples fenómenos diferentes que solo coinciden de manera aproximada. El filósofo Henri Bergson, a principios del siglo XX, argumentó que el tiempo de los relojes, lo que él llamó tiempo espacializado, es una abstracción que no captura la naturaleza real de nuestra experiencia temporal, lo que llamó durée o duración. Para Bergson, el tiempo verdadero era el flujo continuo de la conciencia, no los instantes discretos marcados por los relojes. Aunque la física moderna no ha adoptado la filosofía de Bergson, sus preguntas siguen siendo relevantes. ¿Qué es el tiempo realmente? ¿Es el tiempo atómico más real que el tiempo terrestre? ¿O ambos son simplemente herramientas útiles para coordinar la experiencia humana, ninguna de las cuales captura completamente la naturaleza profunda del tiempo? Estas son preguntas que la física moderna, especialmente la mecánica cuántica y la relatividad general, han complicado aún más. Einstein nos mostró que el tiempo no es absoluto, sino relativo. Transcurre a diferentes velocidades, dependiendo de la velocidad y la posición en un campo gravitacional. Los relojes en lo alto de las montañas van ligeramente más rápido que los relojes en los valles. Los relojes en órbita van a velocidades diferentes que los relojes en tierra. En este universo relativista, el segundo intercalar aparece como un intento casi pintoresco de mantener la sincronización en un mundo donde la sincronización perfecta es fundamentalmente imposible. Incluso si logramos sincronizar todos los relojes del mundo entre sí, cada uno de ellos estará midiendo el tiempo de manera ligeramente diferente, dependiendo de su altitud y velocidad. Hemos viajado desde ese segundo extra, añadido el 31 de diciembre de 2016, hasta las profundidades de la física relativista y la filosofía del tiempo. Y ahora es momento de dar un paso atrás y reflexionar sobre lo que todo esto nos dice, no solo sobre el tiempo, sino sobre nosotros mismos como especie. Hay algo extraordinariamente humano en el hecho de que nos hayamos preocupado tanto por medir el tiempo con tanta precisión. Ningún otro animal en la Tierra construye relojes atómicos. Ninguna otra especie se preocupa por la diferencia entre el tiempo terrestre y el tiempo atómico, o debate apasionadamente si debería añadirse o quitarse un segundo al reloj global. Esta obsesión con medir el tiempo con precisión extrema es única de nuestra especie. ¿Por qué? Porque el tiempo es el recurso más fundamental que tenemos. No podemos crearlo ni destruirlo. No podemos recuperar el tiempo perdido. Cada segundo que pasa es un segundo que nunca volverá. Esta conciencia de la finitud del tiempo, que los psicólogos llaman conciencia de la mortalidad, es una característica definitoria de la experiencia humana. Pero hay una paradoja en nuestra obsesión con el tiempo. Cuanto más precisamente lo medimos, más nos damos cuenta de lo poco que lo controlamos. Los relojes atómicos pueden medir el tiempo con una precisión de un segundo en 300 millones de años. Pero no pueden devolvernos un segundo de tiempo perdido. No pueden hacer que los momentos felices duren más o que los dolorosos pasen más rápido. La tecnología de medición del tiempo no nos da ningún control real sobre el tiempo. Esta paradoja se vuelve aún más aguda cuando consideramos el segundo intercalar. Aquí estamos, capaces de medir el tiempo con una precisión casi divina, y sin embargo necesitamos pausar el reloj global para esperar a que nuestro planeta imperfecto alcance a nuestras mediciones perfectas. Es como si un nadador de élite tuviera que esperar a que la piscina donde nada se llenara adecuadamente antes de poder competir. El segundo intercalar
Nos recuerda que vivimos en un mundo físico real con sus propias limitaciones y peculiaridades. Por muy avanzada que sea nuestra tecnología, por muy precisos que sean nuestros instrumentos, seguimos siendo habitantes de un planeta que gira de manera irregular, perturbado por terremotos, mareas, vientos y el movimiento de su propio núcleo fundido. No podemos escapar de la física de nuestro hogar planetario, solo podemos adaptarnos a ella. Esto conecta con una lección más amplia sobre la ciencia y la tecnología. A menudo pensamos en el progreso científico y tecnológico como una conquista de la naturaleza, una manera de superar las limitaciones del mundo físico. Pero la historia del segundo intercalar sugiere una perspectiva diferente. El progreso nos revela cada vez con mayor claridad cuán intrínsecamente conectados estamos con el mundo natural, y cuán imposible es separarnos completamente de él. Cuanto más precisamente medimos el tiempo, más claramente vemos la imperfección de la rotación terrestre. Cuanto más sincronizamos nuestros sistemas globales, más vulnerables somos a las variaciones de esa rotación. La tecnología no nos ha liberado de la naturaleza, nos ha hecho más conscientes de nuestra dependencia de ella. Hay también una dimensión social fascinante en la historia del tiempo. El tiempo es fundamentalmente una herramienta de coordinación social. Los relojes existen para que la gente pueda reunirse en el mismo lugar al mismo tiempo, para que los trenes lleguen cuando se espera que lleguen, para que las transacciones financieras ocurran en el orden correcto. El tiempo compartido es lo que hace posible la civilización. Y el segundo intercalar es, en este sentido, un acto de coordinación global sin precedentes. Cuando se añade un segundo intercalar, todos los relojes del mundo deben ser notificados y deben ajustarse simultáneamente. Es una de las pocas acciones verdaderamente globales y simultáneas que la humanidad realiza. En ese segundo de corrección, miles de millones de dispositivos en todos los continentes, en todos los océanos, en la órbita terrestre, hacen lo mismo al mismo tiempo. Piensa en lo extraordinario que es esto. En un mundo dividido por idiomas, culturas, religiones, fronteras políticas y diferencias económicas, el tiempo es uno de los pocos estándares verdaderamente universales. El mismo segundo que pasa en Madrid, pasa en Tokio, en Nueva York, en Lagos, en Sídney. El tiempo compartido es quizás el más democrático de todos los recursos, distribuido exactamente por igual entre todos los seres humanos, independientemente de su situación. El segundo intercalar nos recuerda también la importancia de los estándares y las instituciones que los mantienen. El Buró Internacional de Pesos y Medidas en París, el Servicio Internacional de Rotación de la Tierra y Sistemas de Referencia, los observatorios atómicos distribuidos por todo el mundo que contribuyen al tiempo atómico internacional, todos son instituciones de cooperación global que funcionan silenciosamente, sin fanfarria, para mantener el tejido temporal de nuestra civilización. Estos organismos raramente aparecen en las noticias. Nadie escribe titulares sobre el hecho de que los relojes del mundo están perfectamente sincronizados. Solo cuando algo sale mal, cuando un segundo intercalar causa caídas de servidores, o cuando los debates sobre su abolición generan controversia, nos acordamos de que existe toda una infraestructura dedicada a mantener el tiempo. Es similar a la infraestructura de agua o electricidad. Invisible cuando funciona correctamente, dramáticamente visible cuando falla. El segundo intercalar de 2012, con todos sus caos tecnológicos, fue en realidad un recordatorio valioso de que el tiempo que damos por sentado en nuestros dispositivos es el resultado de un esfuerzo coordinado enorme y continuo. Mirando hacia el futuro, la abolición del segundo intercalar para 2035 marcará otro punto de inflexión en nuestra relación con el tiempo. Por primera vez en la historia, el estándar temporal oficial de la humanidad estará completamente desconectado de los movimientos astronómicos. El tiempo se habrá convertido definitivamente en una abstracción humana, una convención social basada en la física cuántica, no en la astronomía. ¿Qué significa esto para generaciones futuras? Los niños de finales del siglo XXI aprenderán que el tiempo se mide en oscilaciones de átomos de cesio, no en movimientos del Sol. Crecerán con una relación diferente con el tiempo, más abstracta pero también más precisa, y quizás
A medida que la humanidad se aventure más allá de la Tierra hacia la Luna, Marte y otros destinos, esta desconexión del tiempo terrestre se volverá no solo conveniente, sino necesaria. Un astronauta en Marte no puede sincronizar su reloj con la rotación de la Tierra porque está en un planeta diferente con un día de 24 horas, 37 minutos y 23 segundos. Las futuras colonias espaciales necesitarán un estándar temporal que no esté atado a ningún planeta específico, sino a las constantes fundamentales del universo. El tiempo atómico, basado en propiedades universales de los átomos, es el candidato natural para ese estándar cósmico. En este sentido, la abolición del segundo intercalar podría verse como el primer paso de la humanidad hacia un concepto del tiempo verdaderamente cósmico, liberado de la rotación particular de este planeta particular alrededor de esta estrella particular. Es un pequeño paso, apenas un segundo, pero apunta hacia un futuro en el que nuestra civilización trasciende los límites de su cuna terrestre. Y sin embargo, mientras vivamos en la Tierra, mientras nuestros cuerpos sigan respondiendo al ciclo día-noche, mientras nuestros cultivos dependan de las estaciones, mientras el amanecer siga siendo el momento más esperado del día para millones de personas, el tiempo terrestre seguirá siendo profundamente relevante para nuestra experiencia. La tensión entre el tiempo atómico perfecto y el tiempo terrestre imperfecto es, en última instancia, la tensión entre lo que somos y lo que aspiramos a ser. Somos seres biológicos, hijos de la evolución, sintonizados con los ritmos de un planeta específico. Pero también somos seres tecnológicos, capaces de medir el tiempo con una precisión que trasciende cualquier fenómeno natural, capaces de imaginar estándares temporales que serían válidos en cualquier rincón del universo. El segundo intercalar, ese momento insignificante que se añade al reloj global de vez en cuando, resume toda esta tensión en un solo tic-tac. Es la naturaleza recordándole a la tecnología que todavía manda. Es el planeta diciéndole a nuestros perfectos relojes atómicos: espera un momento, que yo también cuento. Y quizás eso es lo más hermoso de todo. En un mundo cada vez más dominado por la tecnología, en el que los algoritmos toman decisiones, las máquinas aprenden, y la inteligencia artificial amenaza con superar la inteligencia humana en muchos dominios, el segundo intercalar es un recordatorio humilde de que seguimos siendo parte del mundo natural. Que la Tierra, con sus terremotos y mareas, sus vientos y sus corrientes oceánicas, su núcleo de hierro fundido y su luna que la frena gradualmente, todavía tiene algo que decir sobre cómo medimos el tiempo. La próxima vez que mires el reloj, recuerda que ese número que ves es el resultado de un esfuerzo global extraordinario para mantener sincronizados los átomos de cesio, oscilando en laboratorios de todo el mundo, con la rotación de un planeta que nunca gira exactamente igual 2 días seguidos. Es un milagro cotidiano de coordinación humana. Y en algún lugar entre la perfección de los átomos y la imperfección de la Tierra, en ese espacio donde la ciencia y la naturaleza negocian constantemente, vivimos nosotros. Si esta exploración de los secretos ocultos detrás del tiempo cotidiano te ha fascinado, si te ha hecho mirar el reloj con otros ojos, te invito a que te suscribas al canal. Porque el mundo está lleno de estas maravillas escondidas, fenómenos extraordinarios disfrazados de cosas ordinarias, esperando ser descubiertos y apreciados. Cada segundo cuenta, literalmente. Gracias por acompañarme en este viaje al corazón del tiempo. Hasta nuestra próxima exploración de los misterios del mundo que nos rodea.